Bienvenidos, mi nombre es Karina Gómez, yo soy licenciada en psicopedagogía y hoy hablaremos cómo aprenden los niños que no aprenden. Esta es una pregunta que nos solemos hacer cuando nos enfrentamos a aquellos sujetos que no progresan por métodos tradicionales. Entonces empezamos a preguntarnos cómo aprende este niño o por qué no aprende, ¿sí? Generalmente la respuesta que se da es no aprende porque tiene determinado diagnóstico. Puede ser autismo, síndrome de Down, retraso o lo que nosotros queramos llamarle, pero siempre va a haber un diagnóstico que justifica por qué él no aprende. En esta línea de pensamiento se empieza a pensar, bueno, si él no puede aprender esto, ¿qué puede aprender? Y entonces se hacen ajustes para que aprenda menos contenido que sus compañeros. Ahora bien, te voy a contar los secretos y todas las claves que yo descubrí trabajando con este tipo de estudiantes. Porque al pensar que un niño no aprende porque tiene síndrome de Down, porque tiene retraso o lo que sea, estamos impidiéndonos la posibilidad de seguir pensando cómo aprende, ¿sí? Y esta fue la línea de pensamiento que yo seguí. Lo primero que me di cuenta es que hay una lógica, ¿sí? Hay una lógica que se desarrolla y es la que nos permite procesar la información que el ambiente nos va ofreciendo. Esa lógica va progresando de simbólica a intuitiva y de intuitiva a operatoria concreta para transformarse en formal. El sistema educativo básicamente está orientado a brindarle conocimientos a sujetos de lógica operatoria concreta totalmente consolidada y operatoria formal. Los niños que tienen una lógica anterior no logran apropiarse los conocimientos porque no están en el formato que ellos pueden procesar. Es decir, como si le brindáramos información para lo cual ellos no tienen el software que le permite tomarlo. En este video quiero hablar un poco de manera sintética cómo son este tipo de lógica y luego dejarte un extracto de la última clase que estuve dictando el sábado pasado para que puedas observar cómo analizo las respuestas del estudiante y cómo son mis intervenciones. Pero primeramente vamos a esos tres tipos de lógica. La lógica simbólica es la que surge alrededor de los 2 o 3 años y tiene que ver con el pensamiento simbólico. Esta lógica está preparada para absorber conocimientos, entonces lineal. Una cosa lo lleva directamente a la otra, es decir, por ejemplo, en esta etapa el niño está aprendiendo a hablar, entonces yo le muestro un objeto y le digo el nombre de ese objeto, es decir, está logrando transformar algo que es concreto a algo que es simbólico, que es el nombre de ese objeto, ¿sí? Por lo que veremos que en el método global nosotros trabajamos con palabras sueltas porque empezamos en esa lógica simbólica que es el objeto real junto a una palabra escrita, ¿sí? Y así tomamos los conocimientos previos que ese sujeto tiene. Esa lógica es bastante inflexible, por eso que nosotros a veces vemos a los niños de esta edad que quieren ese vaso y nada más que ese vaso y no otro vaso, porque no ha ido adquiriendo sustitutos para ese objeto principal, digamos. Esta red de relaciones se empieza a construir mientras que se empieza a progresar dentro de la lógica intuitiva. Algo muy importante aclarar es que las lógicas no se sustituyen unas a otras. No es que porque nosotros empezamos a tener un funcionamiento operatorio concreto dejamos de utilizar las otras lógicas. Esto no es así. Cada lógica va a estar existiendo y va a ser utilizada por el sujeto de acuerdo a la situación donde se encuentre. Cuando nosotros empezamos un conocimiento desde cero, siempre vamos a ingresar por la lógica simbólica. Nos vamos a mover hacia lo intuitivo y nos vamos a ir hacia lo concreto. Por eso, en el siguiente video que analizamos un estudiante, vamos a ir viendo cómo trabajamos esos pasajes. Pero antes quiero contarte cómo es la lógica intuitiva. La lógica intuitiva empieza a generar relaciones, pero lo genera a partir de la experiencia práctica, es decir, el sujeto realiza acciones y extrae conclusiones, que son como leyes generales, pero al no agotar el conjunto, porque no tiene todos los conocimientos observables, digamos, en ese recorte de la realidad que él está viviendo, sus generalizaciones suelen tener errores constructivos. Es el ejemplo que ponía en muchos videos donde una niña decía, la mamá fumó mucho y tuvo un hijo negro. Está mirando el negro del humo con el negro de la piel del bebé. Está desconociendo aspectos que tienen que ver con la genética y de analizar otros casos donde mamás fuman y no obtienen niños negros. La lógica concreta es la de las clases y series y esa la voy a explicar dentro del video que te invito a que te quedes y que lo veas conmigo.